Dicen que en las noches más oscuras de Europa, las campanas no anunciaban bodas ni nacimientos, sino entierros. Calles silenciosas, puertas marcadas con cruces rojas, y figuras inquietantes caminando entre los moribundos, hombres con túnicas negras, guantes de cuero, y un extraño pico de ave cubriendo su rostro. Eran los doctores de la peste. Médicos, charlatanes, alquimistas, o tal vez sombras disfrazadas de salvadores. Hoy, desenterraremos los secretos de la peste negra, y las horribles curas que usaban para combatirla. Europa, siglo XIV. Un enemigo invisible arrasa el continente, la peste bubónica, conocida como la muerte negra. Entre 1347 y 1351, más de 25 millones de personas murieron, la mitad de la población europea. Aldeas enteras desaparecieron, monasterios quedaron vacíos, y hasta los reyes y nobles se escondían en castillos infestados por el miedo. En medio del terror, aparecieron figuras envueltas en misterio, los médicos de la peste. Con sus largas capas negras enceradas, sombreros de ala ancha, y sobre todo, esa máscara de pico que parecía salida de una pesadilla. Pero, ¿qué se escondía detrás de aquella extraña indumentaria? ¿Por qué creían que un pico lleno de hierbas podía salvarlos de la enfermedad? La peste bubónica era transmitida por diminutas pulgas infectadas que viajaban ocultas en el lomo de las ratas negras, silenciosas compañeras de los barcos mercantes y de los callejones de Europa. Pero en el siglo XIV, nadie lo sabía. El verdadero enemigo era invisible, y eso lo hacía aún más aterrador. Los hombres y mujeres de la época buscaban respuestas en lo sobrenatural. Algunos aseguraban que era un castigo divino. Dios, enfurecido por los pecados de la humanidad, enviaba la plaga como purificación. En Inglaterra, el cronista Henry Nixon relató que la peste era vista como la espada de la ira de Dios sobre los hombres, y que no había oración ni penitencia capaz de detenerla. Otros culpaban a los judíos, acusándolos falsamente de envenenar pozos y fuentes. Esta creencia desató persecuciones brutales. En Estrasburgo, en 1349, cerca de 2000 judíos fueron quemados vivos en una plaza pública, acusados sin pruebas de propagar la peste. Masacres similares ocurrieron en Basilea, Colonia y otras ciudades del Sacro Imperio Romano. Había también quienes señalaban al propio aire, un aliento pestilente que se colaba en los pulmones, corrompía la sangre y devoraba la vida. Ese aire envenenado fue bautizado con un nombre inquietante, miasma. En Florencia, Giovanni Boccaccio describió cómo la gente huía de los barrios apestados creyendo que el aire mismo estaba maldito. En París, médicos de la universidad publicaron un informe en 1348 asegurando que la peste se debía a vapores corruptos que ascendían desde la tierra y envenenaban la atmósfera. Crónicas de la época hablan de cielos teñidos de rojo, eclipses, lluvias negras y estrellas que parecían arder. Para muchos, eran señales del fin de los tiempos. En Italia, el cronista Matteo Villani escribió que la peste llegó tras señales celestes nunca vistas, como si el cielo mismo hubiese decretado la condena. Los astrólogos sostenían que la alineación de Saturno, Júpiter y Marte en 1345 había liberado un veneno cósmico sobre la Tierra, sellando el destino de los hombres. Este dictamen fue incluso aceptado por facultades médicas de París y Montpellier, mostrando cómo ciencia y superstición se mezclaban en la desesperación medieval. Imagina la angustia, salir a la calle, respirar y creer que con cada inspiración la muerte se metía en tu pecho. Así nació la idea de protegerse del aire corrupto con hierbas, vinagres, esponjas y finalmente, con aquella extraña máscara de pico. En Venecia, algunos ciudadanos caminaban con ramilletes de flores bajo la nariz. En Londres, se llevaban bolas de cera perfumada para oler en las calles, y en Francia. Médicos como Chauliac recomendaban llevar siempre una esponja empapada en vinagre para filtrar el aire. Un artefacto que, más que proteger, era un talismán contra lo desconocido, una armadura para enfrentar a un enemigo que nadie podía ver, pero que estaba en todas partes. El traje del doctor de la peste se convirtió en un símbolo de pavor, una figura tan inquietante que solo su aparición podía helar la sangre de quienes lo veían caminar por las calles. No era un uniforme común, era una armadura contra lo invisible. La túnica larga, encerada con cera o grasa animal, caía hasta los pies. Con ella creían sellar el cuerpo del médico, impidiendo que el contagio se filtrara por las costuras. El negro profundo de la tela hacía que parecieran sombras ambulantes, heraldos de muerte más que sanadores. Guantes de cuero cubrían las manos, frías y distantes, pues tocar al enfermo era considerado un acto de suicidio. Ninguna piel debía rozar otra piel.
El bastón, largo y rígido, era su herramienta y su defensa. Con él empujaban a los moribundos, levantaban mantas, revisaban llagas, e incluso mantenían a raya a familiares desesperados que suplicaban ayuda. Era un objeto práctico, pero en los ojos de la gente, parecía un cetro de poder macabro, con el que los médicos decidían quién era digno de atención y quién estaba condenado. Y luego, lo más perturbador, la máscara. Un rostro sin expresión, blanco o negro, coronado por un pico alargado que se proyectaba como el de un cuervo o un buitre. Dentro de aquel pico se colocaban hierbas aromáticas y sustancias fuertes, romero, clavo, menta, alcanfor, pétalos secos, e incluso esponjas empapadas en vinagre o aguardiente. El aire entraba por dos pequeños orificios a los lados del pico y pasaba a través de esa mezcla, que supuestamente filtraba los miasmas, ese aliento pestilente que creían era el portador de la peste. El olor dulce, o, en ocasiones, sofocante y acre, era la única barrera entre la vida y la muerte. Lo que para nosotros hoy es superstición, para ellos era un escudo. La máscara no solo les permitía respirar aire purificado, también generaba distancia. El pico obligaba a mantener al médico alejado del rostro del enfermo, como si la misma forma del objeto gritara: no te acerques demasiado. Así, envueltos en cuero, cera y perfumes, los doctores de la peste se transformaban en espectros vivientes. Para los campesinos y ciudadanos, su llegada no era señal de esperanza, sino de que la enfermedad ya había invadido el hogar. Muchos niños lloraban al verlos aparecer en la penumbra de las habitaciones, y los adultos los miraban con un respeto teñido de terror. Como si fueran sacerdotes de un ritual oscuro donde la vida y la muerte colgaban de un hilo invisible. El uniforme del miedo no solo buscaba proteger al médico, era también un símbolo. Una máscara contra la peste, pero también una máscara contra el pánico, porque en tiempos donde nadie entendía la enfermedad, vestirse como cuervo era quizá la única manera de enfrentarse a la oscuridad. Pero lo más perturbador no era la peste en sí, sino los métodos con que intentaban combatirla. La medicina medieval era una mezcla peligrosa: superstición, astrología, alquimia y dolor. Los médicos de la peste estaban convencidos de que la enfermedad no era más que un desequilibrio de los 4 humores del cuerpo: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Y para restaurar ese equilibrio, había que extraer lo que sobraba. Las sangrías eran el remedio más común. Se abrían las venas del paciente con cuchillas o se hacían pequeños cortes para dejar escapar la sangre infectada. El enfermo, ya débil por la fiebre y el hambre, quedaba aún más frágil, pálido como un cadáver antes de tiempo. Algunos se desmayaban en medio del proceso, otros morían antes de que la peste los alcanzara. El célebre médico Guy de Chauliac, que atendía en Aviñón durante el brote de 1348, confesó en su Chirurgia Magna que había sangrado a sus pacientes una y otra vez, aunque la mayoría murió igualmente. Él mismo enfermó de peste, pero sobrevivió, y dejó constancia de que la peste no se dejaba someter por lancetas ni por sangrías. Las ventosas y sanguijuelas eran vistas como instrumentos purificadores. Colocaban ventosas calientes en la piel, que al enfriarse succionaban la carne, dejando marcas oscuras. En otras ocasiones, llenaban el cuerpo de sanguijuelas que se aferraban con hambre a la piel enferma, bebiendo lentamente hasta inflarse como pequeños sacos de sangre. En Inglaterra, crónicas médicas del siglo XIV recomendaban colocar las sanguijuelas cerca de las bubas, para que succionaran la corrupción directamente de la hinchazón. La práctica dejaba cicatrices y aumentaba la debilidad del enfermo. Pero quizás lo más doloroso era el tratamiento de las bubas pestilentes. Aquellas protuberancias negras, inflamadas y llenas de pus eran abiertas con cuchillos ardientes o hierros al rojo vivo. El hedor que salía de esas heridas era insoportable, y los gritos de los pacientes resonaban como ecos de un infierno en la tierra. En Florencia, Giovanni Boccaccio describió en el Decamerón que las casas apestaban a carne quemada, pues los médicos cauterizaban las bubas sin descanso. Según él, la mayoría de los enfermos morían entre el hierro y el fuego, sin más consuelo que el fin de su agonía. Otros métodos eran aún más grotescos. Baños de orina, vinagre o agua hervida con hierbas. Se sumergía el cuerpo en estos líquidos corrosivos hasta que la piel se agrietaba. El enfermo temblaba de fiebre dentro de un líquido nauseabundo, que más que curar, lo descomponía lentamente en vida. En París, manuales médicos recomendaban incluso hervir raíces amargas en el agua de los baños, creyendo que el dolor del cuerpo expulsaría el veneno de la peste. También se practicaban fumigaciones con azufre, arsénico y mercurio. Cerraban al enfermo en habitaciones cargadas con humo y vapores tóxicos.
El aire se volvía irrespirable, los pulmones se quemaban por dentro, y si alguien sobrevivía, era más por azar que por eficacia. En Milán, los registros municipales narran que se cerraban casas enteras con braseros de enebro y azufre encendidos, convencidos de que el humo expulsaría la enfermedad. Lo que lograban, muchas veces, era asfixiar a los ocupantes. Y cuando el dolor físico no era suficiente, llegaban las supersticiones. Se colgaban amuletos y reliquias, huesos de santos, piedras preciosas, crucifijos bendecidos, bolsitas con oraciones escritas en pergaminos. En Londres, algunos nobles llevaban medallones con inscripciones mágicas en latín, convencidos de que la palabra escrita podía detener la peste. En las aldeas de Alemania, los enfermos dormían con sapos vivos atados sobre las bubas, con la esperanza de que el animal absorbiera el veneno. En otros lugares, se recurría a collares de cebollas y ajos, impregnando el aire con un hedor insoportable que, decían, alejaba a la muerte. Imagina esas casas oscuras, con los enfermos gimiendo, rodeados por humo de hierbas, el chirrido de cuchillas, el olor a pus, sudor y sangre. El ambiente se volvía un suplicio constante, los cuerpos torturados en nombre de la cura, los gritos mezclados con rezos desesperados, y el silencio posterior de aquellos que no soportaban el remedio. En ocasiones, la cura era tan terrible como la enfermedad, y a veces, incluso peor. La peste no distinguía. No solo los pobres sufrían en sus chozas de barro. También los palacios, los monasterios y las cortes más refinadas sintieron el aliento de la muerte en su nuca. Las crónicas nos dicen que reyes, con toda su pompa y ejércitos, abandonaban ciudades enteras para refugiarse en fortalezas apartadas, rodeados de muros y guardias. Pero ni las torres más altas ni las murallas más gruesas lograron detener al enemigo invisible. Muchos nobles murieron en soledad, rodeados de lujos inútiles. El Papa Clemente V, en Aviñón, ordenó que se encendieran enormes hogueras a su alrededor día y noche, convencido de que el fuego purificaba el aire corrompido. Imagina aquel círculo ardiente, con el pontífice aislado en el centro, respirando humo y calor, como un prisionero dentro de su propia fortaleza de llamas. Mientras tanto, las ciudades eran un espectáculo de horror. En Florencia, en Londres, en París, los muertos se acumulaban tan rápido que los cementerios rebalsaban. Carros enteros cargados de cadáveres recorrían las calles, arrastrados entre el silencio y los lamentos. En muchas ocasiones, los cuerpos eran arrojados en fosas comunes, apilados unos sobre otros, cubiertos con cal para frenar el hedor insoportable. Y cuando ya no había espacio, los cadáveres quedaban a la intemperie, alimentando perros y aves carroñeras. Los monjes marchaban por las calles con crucifijos en alto, entonando letanías, plegarias y campanas de penitencia. Pero aquellos cantos se mezclaban con los gritos de los moribundos y el llanto de los huérfanos. Lo sagrado y lo macabro se confundían en un coro desesperado que resonaba en cada rincón. El miedo impregnaba cada esquina, cada respiro, cada sombra. Nadie se atrevía a tocar a otro. Familias enteras se encerraban en sus casas, y algunos hasta tapiaban ventanas y puertas con maderas, creyendo que así el aire maldito no podría entrar. Los que tenían medios huían a los campos, buscando aire limpio en bosques y montañas, pero a menudo llevaban la peste con ellos, esparciéndola aún más. El mundo medieval se convirtió en un tablero de aislamiento, donde cada encuentro era sospechoso, cada mirada podía ser la última, y cada respiración, un posible pacto con la muerte. De la peste nació no solo el silencio de las calles, sino también una nueva forma de arte, oscuro, macabro y profundamente humano. Europa empezó a ver la vida con otros ojos, porque la muerte estaba en todas partes. Así surgió un motivo que recorrería murales, manuscritos y esculturas, la danza macabra. En ella, esqueletos delgados, sonrientes y burlones se entrelazaban con campesinos, artesanos, caballeros y reyes, como si los invitaran a un baile sin retorno. La imagen era clara, nadie, absolutamente nadie, podía escapar a la llamada de la muerte. El poderoso y el mendigo bailaban de la mano, arrastrados al mismo destino. La muerte se convirtió en un personaje, un maestro de ceremonias que guiaba la música invisible de la plaga. Los artistas medievales pintaban calaveras sosteniendo guadañas, relojes de arena que recordaban el paso inexorable del tiempo, y frases sombrías que aún hoy estremecen, memento mori. Recuerda, que morirás. En iglesias y cementerios, frescos mostraban esqueletos coronados que se burlaban de papas y emperadores, o que sujetaban a doncellas por la cintura en un baile grotesco. Uno de los murales más famosos fue pintado en Basilea, Suiza, hacia 1440,
donde toda la sociedad estaba representada, desde el papa y el emperador hasta el campesino y el niño. Todos, uno tras otro, eran arrastrados por esqueletos danzantes. El mural se convirtió en una advertencia pública, un recordatorio de que el fin era inevitable. En la abadía de la Chaise-Dieu, en Francia, todavía se conservan frescos del siglo XV que muestran escenas de la danza macabra, nobles y mendigos guiados de la mano por la muerte, mientras figuras esqueléticas parecen reírse de la vanidad del mundo. En Lübeck, Alemania 1463, la iglesia de Santa María albergaba el célebre Totentanz, un extenso mural que recorría las paredes del templo con una procesión interminable de muertos y vivos. Aunque fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, copias y descripciones han sobrevivido, mostrando cómo la peste transformó el arte sacro en un espejo macabro de la realidad. Incluso en manuscritos ilustrados, como los libros de horas en París del siglo XV, se añadieron escenas de calaveras y esqueletos danzando entre rezos y oraciones, como si hasta en la devoción privada el recordatorio de la muerte no pudiera ser olvidado. No había belleza en esos trazos, había advertencia, había lección. La muerte no tenía piedad, y mucho menos distinción. Los relojes de arena y las calaveras empezaron a acompañar a los vivos incluso en lo cotidiano. Se tallaban en anillos, en puertas, en las páginas de los libros. En Inglaterra, nobles llevaban anillos con calaveras grabadas, conocidos como memento mori rings, que servían como recordatorio personal de su mortalidad. Imagina caminar por una catedral medieval y ver en sus muros no solo santos y ángeles, sino esqueletos sonrientes que parecían mirarte directamente a los ojos, susurrando, «Tú también bailarás con nosotros». La danza de la muerte era, en el fondo, un espejo de la época. Una sociedad entera que había comprendido que la vida y la muerte bailaban juntas y que tarde o temprano, todos debían unirse a la procesión eterna. ¿Realmente ayudaban a aquellos doctores, o eran más bien heraldos de la muerte? La figura del médico de Pico era tan temida que, para muchos, su llegada no significaba esperanza, sino sentencia. Cuando su silueta negra aparecía en la puerta, el enfermo sabía que estaba marcado, que aquel extraño visitante no traía vida, sino la confirmación de que la muerte ya rondaba en su hogar. En algunos barrios, las familias cerraban las ventanas y fingían estar sanas al verlos pasar, temiendo que la mera visita del doctor atrajera la peste sobre ellos. Había quienes susurraban que aquellos hombres no eran médicos, sino cuervos disfrazados, enviados por la muerte para recolectar almas. Los cronistas medievales, siempre atentos al horror, escribieron que muchos de estos doctores aprovecharon el caos para enriquecerse. Cobraban fortunas por consultas rápidas, vendían amuletos y brebajes inútiles, y exigían pagos adelantados. Y cuando los pacientes morían, como casi siempre ocurría, simplemente recogían sus monedas y partían hacia la siguiente ciudad infestada, dejando tras de sí un reguero de cadáveres y desconfianza. Otros relatos son aún más siniestros. Se cuenta que algunos administraban mercurio, arsénico o ungüentos venenosos convencidos de que, al envenenar al enfermo, el cuerpo expulsaría la peste junto con el mal. Pero lo que conseguían era acelerar la agonía, sofocar al paciente en sus propios temblores, en una muerte lenta y ardiente. ¿Era ignorancia? ¿Crueldad? ¿O quizá la desesperación de una época que luchaba a ciegas contra lo incomprensible? Hoy, la máscara de Pico se ha convertido en un símbolo de terror, aparece en carnavales, en películas de miedo, en pinturas góticas. Pero en aquel entonces no era un disfraz. Era un rostro sin expresión que ocultaba tanto al médico como al hombre detrás, su miedo, su impotencia, y tal vez su codicia. Así, queda la pregunta suspendida en el aire, como una sombra que no podemos disipar. ¿Fueron los doctores de la peste pioneros de la medicina, o simples actores en un teatro macabro, disfrazando con hierbas y cuero la ignorancia de toda una era? La peste negra transformó Europa para siempre. Dejó campos vacíos, ciudades fantasma y un recuerdo imborrable de miedo. Los médicos de la máscara de Pico siguen siendo un enigma, mitad curanderos, mitad espectros. Su figura atraviesa los siglos como un recordatorio oscuro, que incluso en la ciencia, hubo un tiempo en que la cura era casi tan mortal como la enfermedad. La próxima vez que veas esa máscara, recuerda, no era un disfraz de carnaval, ni un invento teatral. Era la esperanza desesperada de un mundo que no entendía la muerte que lo devoraba. Porque al final, la historia no es solo reyes y batallas. También está hecha de gritos apagados, de cuerpos arrojados a fosas comunes, y de secretos médicos que hoy nos parecen pesadillas. Y quizá, la verdadera pregunta sea:
¿Estamos tan lejos de aquellas curas desesperadas, o seguimos siendo, en el fondo, igual de vulnerables ante lo desconocido?